Sí, sí, doctor, buenas noches. Amigos del Hospital Perú que han decidido venir a apoyar en esta segunda ola en Iquitos, agradecerles por conectarse, dar la bienvenida al doctor Javier Achón Sánchez, infectólogo del Hospital 3 Iquitos de Salud. Él también tiene el honor de trabajar en el Hospital Regional de Loreto y esta capacitación ha sido coordinada por la gerencia de la red con la finalidad de poder establecer uniformidad en el tratamiento, mejorar las capacidades, compartir la experiencia, la amplia experiencia que tiene el doctor Javier Achón en el manejo de los pacientes durante todo este tiempo, primera y segunda ola acá en la ciudad de Iquitos. Entonces yo creo que agradecemos al doctor por este espacio de tiempo que nos está dando. Y saludarles a todos, nos da la bienvenida al doctor. Doctor, yo creo que ya empezamos, por favor. Sí, doctor. Entonces, agradeciendo la introducción. Sí, se escuchan. Bien, agradeciendo la introducción del doctor López. Bueno, quienes habla es Javier Achón, infectólogo tropicalista, que labora actualmente en la institución de salud 3 de Iquitos. El día de hoy, bueno, vamos a hablar con respecto a la ponencia del manejo del paciente con infección por COVID-19 moderado. Evidentemente, lo que acá vamos a tener en consideración son varios apuntes a considerar, más allá de nuestra norma técnica, más allá de lo que está establecido en diferentes estudios. Todo esto va a entrar de alguna manera en una discusión. Esta discusión, la que vamos a llevar el día de hoy, les va a servir bastante. Yo sé que la mayoría de colegas hemos tenido ya, en cierta manera, algún tipo de capacitación, pero esto nos va a servir para uniformizar, entender ciertos aspectos de por qué dar esto y por qué no dar esto. Entonces, el manejo del paciente con infección por COVID-19 moderado es lo que ahora vamos a hablar. Se escucha perfectamente, ¿no es así? Sí, doctor, conforme. Muy bien. Entonces, de manera introductoria, sabemos que la unidad funcional, es decir, pulmonar, esta radica en los alvéolos. Esta unidad funcional, que ustedes lo saben, ¿no es así? Fisiológicamente, lo que va a hacer el ingreso, el intercambio gaseoso, a su vez interviene el intersticio, que es el que da paso a este componente antes mencionado. Esta es la normalidad. Esto es lo que normalmente se... Este componente es el que va a ser alterado justamente en un COVID moderado. Entonces, es a partir de esto que yo les pongo la primera imagen. Esto se ve alterado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay inmunocomplejos que a nivel del intersticio Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, doctor, se escucha conforme. Ya tenemos la sala llena, está con bastantes participantes. Resulta que me salió una pantallita acá. A ver, lo voy a minimizar. Se ve entonces la diapositiva con normalidad, ¿no es así? No, Muy no se ve bien. Entonces, su nombre. No se ve. no se ve la... Uy, discúlpame. A ver, quiero ver.
Hola, hola, hola. Sí, doctor, ahora sí se está viendo la presentación. Parece estos problemas técnicos del internet, caray. Bien, de manera resumen, entonces, bueno, como seguimos hablando, era importante comprender esta primera diapositiva, ¿no? Con respecto a la afectación pulmonar. Con respecto a esta afectación pulmonar, en la cual se veía estas fases. Ustedes pueden ver acá las características de cada una de estas fases, ¿no? En base a la respuesta de inicio. Sabemos que la infección por COVID-19, por COVID-19 está dividida en tres principales fases. Estas fases ustedes las pueden ver acá. La primera fase en la cual hay una replicación viral. En la segunda fase, que es una afectación pulmonar, que es la fase pulmonar, y la tercera fase, que viene a ser la fase ya de convalecencia. Bien, intentamos una vez más, entonces, en la cual ustedes pueden ver que hay una replicación viral, es decir, el virus se replica y por lo tanto hay una sintomatología clínica característica, el malestar general, la fiebre, ¿no es así? Tos que puede presentar el paciente. Luego de esta fase progresa y lo que va a conllevar es una afectación pulmonar. Y nuevamente, recalco, para una infección por COVID-19 moderado, esto está relacionado a una afectación del alveolo y del intersticio. Entonces llegamos a esta fase 2A, en aquella fase en la cual el paciente, la persona, sí hay afectación, pero no requiere soporte oxigenatorio aún. Pero luego esta fase pasa a la fase 2B, en la cual ya hay un requerimiento de suplemento oxigenatorio. ¿Por qué razón se da todo este componente? Recordemos que es la fase en la cual hay un aumento de inmunocomplejos, en primer lugar por afectación del intersticio y luego por afectación pulmonar. ¿Qué tenemos en la clínica del paciente? Más allá del distrés respiratorio, más allá de la taquimia, tenemos valores de laboratorio relacionados con el PAFIO2 menor de 300, en los cuales es un indicio o es un indicativo de que verdaderamente nuestro paciente lleva con una afectación actualmente pulmonar y por lo tanto el suplemento oxigenatorio es recomendado. Bueno, si esto progresa, digamos, a mayores complicaciones, podemos tener la fase 3, donde hay un estado de hiperinflamación con compromiso en general y dar como cuadros finales las complicaciones, ¿no? De ARS o SIRS o shock, ¿sí? Entonces, esta primera diapositiva es para recordarles la fisiología normal, ¿no? De los componentes como el alveolo, el intersticio y las fases de la enfermedad en las cuales se presentan con cada una de sus características clínicas y la significancia de esta. Esta siguiente diapositiva, todavía no entramos al tema de lleno, es también de manera introductoria para comprender la inmunopatogénesis. Sabemos entonces, ¿no? Acá tenemos al virión de SARS-CoV-2, que este componente tiene una proteína S. Esta proteína S es la que se va a unir, ¿no? La S1 se va a unir al componente ACE, que es la enzima convertidora en angiotensina 2. A su vez también hay otro componente que sirve de acople,
que viene a ser la TMPRSS2, que es la proteasa transmembrana de serina 2. Estos dos componentes van a servir de paso, es decir, de entrada de este virión dentro de la célula para afectar. ¿Qué es lo que va a conllevar esto? Lo que va a conllevar en sí es que al haber un ingreso, ¿no?, por el receptor de la entrada celular para SARS-CoV-2 en el huésped humano, lo que va a conllevar es una replicación, un proceso en el cual hay una fusión, una liberación de estos componentes, ¿sí? Una fabricación de poliproteínas para luego una exocitosis de nuevos virus. Entonces, estos dos componentes, el AC2 como receptor y el TMPRSS2, que es la proteasa transmembrana serina 2, sirven para ingreso de este microorganismo. En esta imagen nosotros podemos ver al inicio, ¿no? En este caso, infecta el neumocito tipo 2, esa replicación viral que antes mencionaba, lo que va a conllevar ¿a qué? Lo que va a conllevar a un aumento de marcadores, digamos, inflamatorios, proinflamatorios, y a su vez mayor cantidad de componentes de inmunocomplejos. Sabemos, entendemos que en primera instancia tenemos a nuestro sistema macrófago monocito que va a permitir, digamos, dar la cara, por así decirlo, activar ese mecanismo de defensa primario, pero a su vez estos van a, digamos, mandar señales por estos marcadores como factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, todo esto complejo de citoquinas con la finalidad de poder repeler. Sin embargo, lo que va a llegar a hacer todos estos componentes, y nosotros ya lo sabemos, es que va a llevar a una afectación, ¿no? Estamos hablando de la fase 2B, principalmente, en la cual progresa la enfermedad, pero nuestro sistema inmunitario, de una manera disreguladora, es decir, va a llevar a afectar nuestro organismo. ¿Qué es lo que va a conllevar todos estos marcadores antes mencionados? Es justamente el incremento de la permeabilidad vascular, la afectación intersticial y también a su vez la afectación intraalveolar, lo que va a significar la dificultad respiratoria notoria. Si nosotros lo queremos extrapolar a una imagen, acá claramente tenemos nuestra tomografía en la cual podemos ver el clásico, ¿no?, video de ilustrado, principalmente basal, posterior, que es característico en cierta manera, no es patognomónico, pero es característico de una sospecha por infección por neumonía por COVID. Entonces, la inmunopatogénesis es muy importante también poder tenerla, poder saber darle interpretación, poder en cierta manera correlacionar, ¿no?, la inmunología como parte de esta afección. Recordemos siempre, nuestro sistema inmunológico actúa en primera fase como una respuesta celular y una segunda fase como una respuesta humoral. Todas estas mediadas por marcadores, ¿no? Estos marcadores que a la final los proinflamatorios van a llevar a una alteración del intersticio, a una alteración interalveolar y por lo tanto la dificultad respiratoria marcada, ¿sí? Muy bien. Entramos de lleno en nuestro tema entonces. Hemos comprendido fisiología, hemos comprendido en cierta manera las fases, la inmunopatogénesis de la enfermedad y entramos al tema en sí, el caso moderado de COVID-19, avalado por la resolución ministerial del 29 de marzo de 2020. Fíjese, casi a 10 meses con respecto a esta primera resolución, en la cual definía que toda persona con infección respiratoria aguda cumple con al menos los criterios de hospitalización. Se menciona disnea, frecuencia respiratoria mayor de 22, una alteración de nivel de conciencia y hipotensión arterial, shock, signos clínicos radiológicos de neumonía y un recuento linfocitario menor a 1000. ¿Qué falencia, en primera instancia, qué falencia tenía a considerar esta norma técnica? Era que no consideraba un aspecto muy importante, ¿no?, que a estas alturas para nosotros es el definitorio, ¿no? Era el nivel de saturación. O si no era el nivel de saturación, era el PAFIO 2, ¿no? Entonces, todos esos componentes quedaron de lado en esta primera. Pero luego, bueno, siempre hay mejoras. El 12 de octubre, entonces, hablaba sobre la atención de pacientes afectados por COVID-19 en los servicios de hospitalización y acá sí consideraba el nivel de saturación menor o igual del 93. Bien, entonces la hospitalización se realiza bajo indicación médica de juicio clínico, teniendo en consideración lo antes mencionado, ¿no?, y la saturación menor o igual a 93. Era un punto importante,
¿No es así? Que si bien es cierto, a estas alturas nosotros ya sabíamos aquel paciente que desaturaba, ¿no? Pero no había un estándar. Ya, a este momento lo contamos y era muy importante resaltarlo, quizás desde antes, ¿no? Entonces la saturación era un factor determinante. ¿Por qué razón se daba esto? Porque justamente en esta fase 2B, donde hay un mayor requerimiento oxigenatorio por la afectación alveolar e intersticial, el paciente requería hospitalización. El paciente con saturación de oxígeno menor o igual a 93 debe iniciar inmediatamente tratamiento con oxígeno. Y ya estamos hablando de oxígeno, fíjense. Entonces, comprendemos de que la afectación pulmonar por estos inmunocomplejos en la fase 2B se lleva a cabo, ¿no? Lo que sucede es esta dificultad respiratoria, nuestro soporte o suplemento oxigenatorio tiene que darse. Esa es la razón para hospitalizar. Y ustedes van a ver ahora que trabajan en el COVID modular de la salud, ¿no? Que todo paciente que ingresa es porque netamente necesita oxígeno. Netamente necesita oxígeno. Es importante también delimitar las fechas, ¿no? No va a entrar un paciente con sospecha, no va a entrar un paciente que digamos, bueno, ya creo que va a necesitar o no, he visto, no, no, ya necesita oxígeno. Ese criterio de hospitalización, el requerimiento oxigenatorio. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando evaluamos de manera inicial a un paciente? ¿Qué debemos hacer? Dos cosas principalmente. Dos cosas. Evaluar aspectos clínicos y aspectos laboratoriales e imagenológicos. Se resume esta diapositiva de esta manera porque, desde ya les comento, el manejo de un paciente con neumonía por COVID-19 tiene que ser catalogado de manera individual y de manera integral. Van a ustedes ver que hay diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de comorbilidades. Es diferente hablar de un paciente de 30, 40 años que quizás no tenga ninguna comorbilidad, que hablar de una persona de 60, 70 años con múltiples comorbilidades. No podemos decir que esto está estandarizado, el tratamiento que ustedes van a ver más adelante, ese tratamiento que en todos voy a emplear, ¿no? Entonces, yo debo evaluar de manera inicial. Sé que, por ejemplo, van a tener pacientes con hemorragia digestiva alta y dar enoxaparina es recomendable. Claro que no. Entonces vamos a tener otros tipos de pacientes, ¿no? Que el requerimiento de corticoide puede ser variable, ¿no? El requerimiento de antibiótico, que es muy discutible, ¿pueden requerir o no? Entonces, todos esos aspectos es para evaluar en un inicio. Yo tengo que considerar aspectos clínicos. Paciente que llega, ¿no? En su día 8 o 9 de enfermedad, con un distrés marcado, le pido análisis laboratoriales, veo un PAFI menor de 300. De paso, tengo una tomografía con infiltrado intersticial, alveolar, con afectación alveolar también, basal, posterior, un promedio, un gran porcentaje. Entonces, todo esto ya estoy categorizando. ¿Qué día de enfermedad está? ¿Puedo utilizar corticoide? ¿Puedo utilizar mis antitrombóticos? ¿Debería utilizar antibióticos? Todas estas dudas, como les comento, se va a tratar de realizar. Pero el primer aspecto que ustedes deben considerar es justamente evaluar de una manera integral e individualizada a nuestro paciente, pidiendo algunos parámetros, no más allá de los aspectos clínicos, parámetros laboratoriales e imagenológicos. ¿Qué nos dice nuestra norma técnica? Nos dice que para valorar aspectos clínicos, ¿no? Nos hace referencia a algunos aspectos con respecto a dificultad respiratoria, a la taquimia, ¿no? Sin embargo, hay estudios que nos sirven de cierto apoyo para poder valorar mejor. En los aspectos clínicos he traído este estudio, que es un estudio de Litsan. En promedio, este estudio es CADSCORE, que es importante definir en el mes de mayo, que fue publicado en el primer avance. Era importante poder definir qué tipo de pacientes me llevaban a un mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, en promedio se veía diferentes grupos, ¿no? Se resaltaban algunas características clínicas, ¿ya? Las características clínicas que tenían cierto valor estadístico, una P menor de 0.01, eran la edad, las comorbilidades, el conteo de linfocitos, el conteo de dímero D, imagínense, desde esta parte ya consideramos dímero D, DHL, ¿no? Y algunos días de hospitalización. Fíjense que el CUR 65 que tenemos acá, estadísticamente no fue considerado. Entonces, punto decisivo en esto, que había características clínicas en el proceso de admisión y de pronóstico del paciente.
Si nosotros lo evaluamos en unas tablas univariable y multivariable, teníamos también ciertos parámetros estadísticos a considerar. ¿Y cuáles eran? Comorbilidad, edad, conteo de linfocitos y DHL. ¿Qué resume este estudio? Como avance de aspectos clínicos y en cierta manera algunos de laboratorio, era ver que el puntaje relacionado a esto, que tenían pacientes con un riesgo alto de 7 a 10 puntos, llevaban, digamos, a mayores tipos de complicaciones. Diferente a hablar de un paciente 30 años sin ninguna comorbilidad, con un conteo de linfocitos mayor de 1000 y con un DHL menor a 250, entonces tenía 4 puntos, era menor, ¿no? Muy diferente a hablar de un paciente de 70 años, diabético, hipertenso, obeso, con un conteo de linfocitos menor de 1000 y con más de 500 DHL, ¿no? Todos esos aspectos clínicos a partir del CAL-SCORE publicado en el mes de mayo era muy importante, digamos, a considerar. Entonces, estos aspectos clínicos de un riesgo alto, en base a esa calculadora, esos cálculos, nos dan un alcance de qué tipo de paciente puede llegar a complicaciones mayores o no. A las finales, ¿no? Igual a considerar el cuidado en un paciente con neumonía por COVID. Los aspectos laboratoriales y imagenológicos. ¿Qué nos dice nuestra norma técnica? Todos los pacientes hospitalizados con infección por COVID deben contar como mínimo las siguientes pruebas. ¿Y cuáles son? Un hemograma completo, glucosa, perfil renal, en el caso creatinina, gasometría arterial, muy importante, gasometría arterial, porque es el que define, ¿no es así? Es el que define el distrés respiratorio marcado de nuestro paciente, que se traduce, ¿no? El PAFIO2 como el nivel de oxígeno que hay en sangre con respecto al requerimiento en ese momento del paciente de oxígeno suplementario. Tenemos electrolitos séricos, proteínas C reactivas, deshidrogenasa láctica y un perfil hepático completo. Esto nos dice la norma técnica. También electrocardiograma, radiografía o tomografía espiral multicorte de tórax. Entonces, yo creo que esto nos debe pasar. Nosotros tenemos la facilidad de poder contar con estos exámenes laboratoriales y también poder contar, digamos, un gran aporte, el de ahora sí. Hola, hola. Parece que bueno, habían activado el mutear a todos y de paso le han puesto un mute al proceso justamente que está conversando. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Nuestra norma técnica nos, digamos, nos pone en consideración tener unos análisis laboratoriales e imagenológicos. En el manejo de la hipoxemia, esta siguiente diapositiva, ¿no?
hemos visto de que cuando hay alteración pulmonar, evidentemente el primer criterio para hospitalizar es porque aquel paciente va a requerir oxigenoterapia. Esta oxigenoterapia es necesaria si el paciente presenta una saturación de oxígeno de 93. El objetivo es ajustar el flujo de oxígeno, ¿no? Esto es variable. Sí lo sabemos, tenemos conocimiento de acuerdo a los métodos sobre el nivel del mar. En nuestro contexto, considerar un valor menor a 92 ya es parte de hospitalización, ¿no? Es más, desde el 93% ya tenemos la consideración. Punto importante, en un paciente con hipoxemia refractaria, manejo inicial o deterioro clínico, ¿qué debemos hacer? Es decir, aquel paciente que ingresa con cánula binasal a 5 litros, con PAFI menor de 200, que progresivamente va empeorando a pesar de toda la terapia que pueda estar recibiendo, a pesar del oxígeno suplementario que yo pueda rotarlo de repente a máscara de reservorio, no hay respuesta. Es decir, una hipoxemia refractaria. ¿Qué debemos hacer? Manejo por UCI. O sea, eso es lo ideal. De repente ya algunos colegas lo han vivido en otros lugares que evidentemente este paciente dirán, este paciente requiere ventilación mecánica, este paciente requiere contar con una estancia en UCI. Sin embargo, no se llega, pero por cuestiones, digamos, estipuladas, esto es lo que se refleja. Ustedes, colegas, por cuestiones legales deben realizar, en todo caso, la comunicación y valorar esta respuesta rápida de aquellos pacientes en los cuales no haya respuesta, ¿no? No hay una respuesta adecuada, ¿sí? Y entramos a un punto no menos importante, en el cual espero su discusión de cada uno de ustedes, es ya para tratar con respecto al tratamiento farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico, ok, ¿qué vamos a hablar? Nuestra norma técnica nos menciona que al momento no hay evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados que permita recomendar tratamientos específicos para pacientes con... ¿Cuáles son de ellos? Tromboprofilaxis, pero nos menciona de esta manera. Nos menciona enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. De no disponerse de heparina, enoxaparina, utiliza heparina no fraccionada, o sea, la heparina sódica, 5.000 unidades cada 12 horas. Entonces, esto nos estipula así, a grosso modo, el uso de la tromboprofilaxis. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Dar esa cantidad? ¿Cuánto tiempo debemos dar? ¿Por qué no podemos dar más? Pero nuestro paciente tiende a tener problemas cardíacos, podría utilizar, entonces, así nomás nos estipula nuestra norma técnica. Entonces es importante dar algunos otros aspectos que vamos a continuar dialogando. El otro punto, tampoco no menos importante, que es el uso de la dexametasona, o sea, el corticoide. Nos menciona así, a grosso modo, dexametasona 6 miligramos, vía oral o endovenoso cada 24 por 10 días en caso de deterioro oxigenatorio. Entonces, solo nos menciona en esa posición. Nos menciona, esta es la cantidad, esta es la en promedio por día, en la cantidad de días, más no ciertas valoraciones. ¿Ok? El otro punto es el tratamiento antimicrobiano. Y en ese tratamiento antimicrobiano se administra antibióticos si existe sospecha de una infección bacteriana concomitante. Nos menciona si existe sospecha. No todo paciente va a recibirlo. Sin embargo, va a haber un gran grupo de ellos que ya están recibiendo la terapia antimicrobiana sin haber considerado el hecho de poder o no recibirlo. Entonces, estos tres grandes grupos, bueno, también mencionar antivirales y sospecha, ¿no? Esta norma técnica a considerar como parte de la terapia de un paciente con COVID-19 moderado. Entonces, sí, desde acá ya es discutible el hecho de no poder, digamos, estratificar o mencionar algunos otros aspectos, ¿no? Que pueden ser importantes en la valoración de nuestro paciente. Repito, el hecho de utilizar enoxaparina 40 miligramos subcutáneo en todos, pero ¿por qué razón en todos? O sea, no nos permite, o de no disponer o utilizar, o dexametasona 6 miligramos. En todos vamos a utilizar esa cantidad.
¿no? El tratamiento antimicrobiano, pero ¿por qué razón? Entonces, todo eso es discutible y eso lo vamos a dar ahora. El primer punto que vamos a entrar en discusión es con respecto a la terapia de antitrombosis. Esto, publicado en el mes de junio, el Journal of the American College of Cardiology, trata de ver el componente inflamatorio, ¿no? La afectación endotelial que conlleva ¿a qué? A justamente este proceso tromboembólico que puede presentar el paciente. Entonces, nos mencionan, COVID-19 puede predisponer a los pacientes a una enfermedad tromboembólica debido a una inflamación excesiva, la activación plaquetaria y la disfunción endotelial conjuntamente con la éstasis. Entonces, vemos en estas imágenes, ¿no? Acá, por ejemplo, en la cual un paciente con SARS-CoV-2 se infecta, ¿no? Progresivamente llega al caso moderado, ¿no? Moderado severo y a la muerte. En este proceso, ¿no? Nosotros podemos utilizar la tromboprofilaxis si no es contraindicado, principalmente con estos potenciales incrementados, ¿sí? Entonces, extrapolando en esto, podemos ver factores de riesgo, anormalidades hemostáticas, ¿no? O la parte clínica, ¿no? Que puede presentar nuestro paciente. Tenemos factores de riesgos asociados, ¿no? La postración, enfermedad aguda, factores genéticos, fiebre, diarrea, sepsis, o daño o injuria hepática, ¿no? Todos estos componentes nos dan una explicación de por qué la afección, ¿okay? De por qué considerar, de por qué tener profilaxis. El otro aspecto a considerar es las anormalidades hemostáticas, ¿no? Tenemos coagulación intravascular, problemas miocárdicos, y es que hemos tenido pacientes, hemos contado con pacientes, aquellos que han tenido compromiso, digamos, cardíaco o pulmonar con sospecha, ¿no? Pero principalmente cardíaco, que llevaron a infarto miocárdico. Entonces, todos estos aspectos nos menciona el journal, todos los aspectos a considerar. Dentro de esto, mencionarles que los pacientes, ¿no? Los pacientes con COVID-19 moderado o grave, sin coagulación intravascular diseminada, es decir, pero hospitalizados, nos mencionan 5 acápites. Uno de ellos nos menciona que paciente que presenta en los pacientes ingresados por COVID-19 deberían realizarse una estratificación de riesgo. ¿Ok? Aquellos que reciban profilaxis, ¿no? En el uso de enoxaparina, por ejemplo. En los pacientes ingresados con COVID-19 puede administrarse tromboembolismo. Si la profilaxis farmacológica está contraindicada, considera compresión mecánica. Pero hay un punto importante, que en los pacientes ingresados que no presenten coagulación intravascular diseminada, no hay datos suficientes para considerar el uso rutinario con dosis terapéuticas o intermedias de sí. Entonces, se escucha, ¿no? Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, conforme, se escucha. Ya, estos problemas de internet, caray. Bien, entonces explicaba este punto importante de por qué la tromboprofilaxis. Esta tromboprofilaxis es esencial en todos los pacientes, entonces la respuesta es no. Y es por eso que les decía hace un momento, ¿no? Que el manejo que debemos dar en nuestros pacientes debe ser de una manera individualizada, que nos permita, si bien es cierto, nuestra norma técnica nos estipula, a grosso modo, el poder utilizar enoxaparina 40, esto es variable. Hemos tenido pacientes dentro de la hospitalización
en aquellos que no hemos llegado a utilizar enoxaparina, como aquellos que también hemos llegado a utilizar. Esto principalmente, como ustedes han visto, factores relacionados, ¿no? Como postración o con antecedentes de problemas cardíacos que han llevado a infartos. Entonces, en esos aspectos era a considerar, ¿no? Que la variación de la dosis también puede existir. Nosotros tenemos un parámetro que nos sirve de ayuda, como es el dosaje de dímero D. Este dosaje de dímero D, que es menor de 0.5, entonces yo puedo dar dosis profiláctica si yo quiero considerarlo. Pero esta variabilidad que luego puedo tener, es decir, que puede ser positivo o puede ser mayor de 3, entonces ya nos hace, por así decirlo, parar la oreja y definir qué podemos hacer con este paciente. Podemos darle la dosis estandarizada que nos dice la norma técnica o podemos valorar, como por ejemplo este estudio que nos menciona, qué debemos ver, ¿no? O sea, debemos valorar el uso, no, el uso rutinario, no nos dice no hay datos suficientes. Quizás esto pueda variar, como lo han estado haciendo con todas las informaciones actuales, ¿no? Pero al momento es esto lo que tenemos. Al momento es considerar dar o no dar. Y si voy a dar, ¿qué dosis voy a dar? Y si le voy a dar a una dosis menor como profiláctica, debo cumplir ciertos criterios, como también si voy a dar una dosis. Otro punto a hablar es con respecto a la terapia glucocorticoide, que es quizás uno de los puntos, digamos, mucho más discutidos en la actualidad. Y vamos a hablar con respecto a este estudio, uno de los primeros estudios publicados en mayo para ver las ventajas del uso de corticoide. ¿Qué podemos ver acá en este cuadro? Comparaba a aquellos pacientes que no recibieron tratamiento corticoide y aquellos que recibieron, comparativamente que aquellos sobrevivieron y aquellos que no. ¿Qué nos muestra? Los resultados muestran que la supervivencia de los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 es mayor en aquellos que trataban con glucocorticoides que en aquellos que no. Entonces, la mortalidad hospitalaria no fue diferente en los regímenes de 1 miligramo por kilogramo día de metil o equivalente y sus pulsos. O sea, en cierta manera no hay un valor que nos pueda dar, digamos, un valor estadístico lo suficiente como para poder valorar, pero hay un indicio. ¿Okay? En ese indicio a considerar es justamente el uso de metil. ¿Se acordarán ustedes de que se usó metil? ¿Se acordarán ustedes que se utilizó metil en un inicio? ¿No? A una dosis mucho mayor. Pero sabemos la controversia que puede generar el uso de metil, ¿no? Sabemos la controversia que puede utilizar o que nos puede llevar un uso indiscriminado del metilprednisolona. Entonces, se trata de ver un uso adecuado. Se vio que con 1 miligramo por kilogramo de peso que se podría utilizar, existía cierto tipo de alcance. Nos da este estudio, entonces, para concluir, de que el uso de glucocorticoides en cierta manera nos ayudaba, pero no se evidenciaba del todo, ¿no? Sabemos que ¿por qué utilizamos glucocorticoides? ¿Por qué razón? Porque estamos en esa fase 2, ¿no? En esa fase 2 donde hay un compromiso, digamos, alveolar e intersticial producto del aumento de inmunocomplejos. Producto de este aumento de inmunocomplejos. Llegamos al estudio Recovery. Yo sé que varios de ustedes se han familiarizado con este estudio y han visto las ventajas del uso de dexametasona en un paciente. Resumen, lo vamos a ver. Este ensayo aleatorizado estudió justamente una serie de posibles alternativas terapéuticas para pacientes hospitalizados con COVID-19. El reclutamiento para el grupo de dexametasona se terminó en esa fecha. En total se vio un total de más de 2.100 pacientes, donde fueron randomizados recibiendo 6 miligramos de dexametasona, como dice ahí, por vía oral o endovenosa, cada 24 horas durante 10 días. Si ustedes se dan cuenta, que es justamente esta frase o esta dosis la que se toma en consideración en nuestra norma técnica. Y es a partir de esta la que se extrapola, ¿no es así? La que se considera como parte de nuestra norma técnica. ¿Ok? Pero esto existe una variabilidad y la vamos a ver ahora. Nos menciona que se observó que en global
en un 17% con los intervalos de confianza estadísticos significativos, con mayor beneficio entre aquellos pacientes que necesitaron ventilación mecánica. Entonces, el beneficio que estos ha tenido es justamente en aquellos pacientes con ventilación mecánica. ¿Cuánto de ellos? Disminuyó la mortalidad hasta un tercio en estos pacientes con ventilación mecánica, oxigenoterapia. Puede ser por cánula, puede ser por máscara. Muy bien. Entonces, la ventaja mayor es en aquellos pacientes en ventilación mecánica o que requirieron ventilación mecánica. Y podría considerarse en aquellos pacientes que recibieron también terapia oxigenatoria suplementaria. Y aquellos pacientes que no llegan a este compromiso, porque recordemos, sabemos que no todos los pacientes que tienen infección por COVID-19, ese proceso neumónico, llega a un mayor compromiso. Un gran porcentaje, se podría decir un 80%, no llega a tantas complejidades. Y nos mencionan, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en aquellos pacientes que no requirieron ningún tratamiento respiratorio de soporte. Por lo tanto, es necesario dar corticoides a todo tipo de pacientes que yo diagnostico con SARS-CoV-2 por COVID-19. La respuesta rotundamente es no. Es necesario dar a aquel paciente que requiera suplemento oxigenatorio. La respuesta es sí, pero va a ser más beneficioso en aquellos pacientes con ventilación mecánica. Recorremos nuevamente por ese compromiso en la fase 2B de requerimiento de suplementación oxigenatoria, donde nos lleva a esta complicación. ¿Sí? Hemos visto que la dosis 6 miligramos es la que está en nuestra norma técnica a partir de... Sin embargo, en JAMA hubo una publicación en septiembre donde evaluaban ciertos tipos de dosis para este manejo, ¿no? Para el manejo de la fase 2B. Y ustedes pueden ver acá el Dexacovid-19, el uso del Codex, el Recovery que les mencionaba, ¿no? Con unos grupos alternos se vio el beneficio, ¿no? El uso del esteroide dio cierto beneficio. Si bien es cierto, los grupos son menores, ¿no? El uso de 20 miligramos de Dexa comparativamente con el Recovery. También se utilizó hidrocortisona, como el estudio CAP-COVID o el COVID Steroid o REMAP-CAP, ¿no? En los cuales también se vio ventaja. Sin embargo, acá también tenemos metilprednisolona, y la metilprednisolona 40 miligramos cada 12 horas, es decir, 80 al día, cierto beneficio comparativo. Sin embargo, son alternativas a considerar. Entonces, ¿qué nos da de beneficio estos estudios? Que no hay una dosis estandarizada. Se puede decir entonces que podría utilizar quizás, considerando a mi paciente, una dosis un tanto mayor, se podría considerar, sino que nuestra norma técnica nos estipula así, como les mencioné, a grosso modo, 6 miligramos por kilogramo, 6 miligramos al día por 10 días, cuando no debería ser considerado de esa manera, ¿no? Hay diferentes estudios que nos pueden evidenciar el poder utilizar una dosis mayor, o también de repente considerar menor cantidad de días. Entonces, todos esos aspectos, recordando nuevamente que debemos manejar a nuestro paciente de una manera individualizada. Para terminar, permite conocer si es necesario o no es necesario, ¿no? Se incluyeron 28 estudios, un total de 3.848 pacientes en estos estudios de cohortes retrospectivos que evaluaron principalmente en Asia. ¿Qué es lo que se llegó? Se vio que en el metaanálisis se identificó una coinfección bacteriana 3.5, imagínense, mucho menor, con una infección bacteriana de un 15.5%. 3 estudios informaron acerca de patógenos bacterianos, los organismos más frecuentes, como se ve ahí, Mycoplasma, Haemophilus influenza y Pseudomonas, ¿no? En base a la información de estos estudios, se vio que la mayoría tenía un espectro de resistencia a fluoroquinolona, carbapenem y cefalosporina segunda y tercera generación. Por esa cantidad poca que global de infección bacteriana fue bajo, pero el uso de antibióticos fue alto.
Y es que, pues, vemos un patrón de compromiso alveolar, ¿no? Que nos hace sugerente una neumonía que podría estar sobreagregada. No funciona así, no hay evidencia suficiente para respaldar el uso generalizado de antibióticos empíricos en pacientes hospitalizados con COVID-19. Sabemos las complicaciones que nos pueden llevar a partir de un uso inadecuado de antibióticos, están relacionadas con resistencia, ¿no? Entonces, como les comentaba, no está estipulado un uso de antimicrobiano. Si bien cierto, nuestra norma técnica nos da a considerar, hemos visto que la mayoría de estudios no avalan, ese estudio de metaanálisis no avalan su utilización. Y bien, hemos dado por concluido esta ponencia, si bien cierto, con algunas dificultades técnicas, pero queda claro de que este es el momento en el cual colegas o público en general deba responder a sus preguntas. Puntos claves para definir un paciente hospitalizado es justamente la necesidad o requerimiento oxigenatorio. El manejo terapéutico tiene que ser de una manera individualizada e integral. Hay unos que tienen problemas de hipertensión, otros pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica, hemos tenido en general, o con secuelas de CV, o sea, debemos dar nuestro enfoque también con otras comorbilidades. Evidentemente, teniendo también la ayuda imagenológica, teniendo la ayuda laboratorial y viendo el progreso de la enfermedad en el cual si algunos puedan no requerir UCI. ¿Sí? Si tuviesen alguna pregunta, por favor, este es el momento. Buenas noches. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Parece que hubo problemas. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, pero no sé si me está escuchando. Sí, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí, le iba a preguntar de que si en los pacientes con obesidad mórbida hay algunas guías que mencionan enoxaparina 40 miligramos cada 12 horas. Ok, bien. Es cierto, hay diferentes, digamos, normativas. Ya como les mencioné, va a encontrar múltiples informaciones, múltiples alcances, digamos, que nos permitan dar, ¿no?, a nuestro paciente. Si hablamos de obesidad mórbida, más de 30, ¿no?, según el IMC, probablemente tenga algún otro aspecto de afectación cardíaca. Entonces, no está de más poder tener, digamos, el aporte laboratorial. Repito, o sea, hay consideraciones que nuestra norma técnica nos dice 40 miligramos, ¿no? Pero no cumple de esa manera, ya ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿No? Ya ustedes se dan cuenta que no debe ser así. Tenemos que valorar a nuestro paciente. Entonces, no estaría de más ver o acotar algún problema cardíaco que pueda estar relacionado o que requiera un mayor soporte. ¿Se podría dar 40 miligramos subcutáneo cada 24 en un paciente con obesidad? Sí, la respuesta es sí.
mediante otras normas técnicas. Sin embargo, no hay que estipular, como dice nuestra norma técnica, ¿no? No es decir, 40 miligramos voy a dar en todos. Es esa la noción, o esa es la idea de esta exposición, de que hay que ayudarnos y estandarizar, sí, en ciertos aspectos, como por ejemplo lo estamos haciendo con el uso de la enoxaparina. En algunos casos también se usa mayor, pero como lo menciona la colega, es evidentemente que en estas normas, como la obesidad, podríamos utilizar esa cantidad sin problema alguno, teniendo parámetros laboratoriales que nos sirvan de soporte. Sí, doctor, gracias. Doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿qué opina usted acerca del decúbito prono en los pacientes con requerimiento de oxígeno? ¿Realmente hay alguna mejoría? ¿Hay algún estudio que diga que es beneficioso esto para los pacientes? Ok, muy buena pregunta. Si bien es cierto, el decúbito prono fue uno de los aportes que tuvieron más que todos los pacientes, aquellos que ingresaron en su día 7, 8, 9 o hasta 10 de enfermedad, donde había una afectación, digamos, pulmonar posterior basal principalmente. Se vio que el tener decúbito prono ayudaba en la saturación. Sabemos de que fisiológicamente, ¿no? El tener decúbito prono va a ayudar a una mejor, digamos, utilización, por así decirlo, de algunos alvéolos que nos permita suplir la necesidad de aquellos alvéolos que están afectados. Entonces, se supone que mediante esta, digamos, acotación que acabo de mencionar, nos va a beneficiar completamente en esta infección por COVID. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y no se mencionó, pero es bueno la acotación. En aquellos pacientes que tenemos con esta afección por COVID y tenemos PAFI menores de 300, en los cuales está por cánula binasal, les decimos que permanezcan lo más que puedan en estudio, en estado de pronación, porque se ha visto beneficios, ¿no? En diferentes, digamos, estudios, en el contexto de ver. Ahora, ¿hay uno que nos diga que verdaderamente todos? No. Porque este posicionamiento de prono en pacientes nos ha servido bastante, no solamente en aquellos que están con soporte oxigenatorio, o sea, suplemento por cánula, máscara, sino también en aquellos pacientes que están en UCI. O sea, sí hay un alcance de este posicionamiento y nos permite tener una mejoría con respecto a los alvéolos que pueden estar, digamos, suplir esa necesidad, ¿no? Suplir esa necesidad de oxigenación en el momento. Ya, entiendo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Le habla el licenciado Martín Tito, enfermero de profesión. Doctor, ¿qué opinión tiene usted para los médicos, para nosotros como enfermeros también, que estamos apoyando en la parte asistencial, los problemas gastrointestinales que ahora están apareciendo con esto del coronavirus, ¿no? Acá, no sé si habrá casos en Iquitos, pero en Lima sí se ha evidenciado eso, en la red Almenara. No sé qué opinión tiene usted al respecto. Ok, también es una muy buena pregunta. Hemos tenido pacientes que en el contexto de la enfermedad, es decir, al inicio o en la parte intermedia, han presentado estos cuadros. Recordemos, esta infección por COVID, ¿no? Que en un inicio puede ser pulmonar, se puede tornar sistémica, puede afectar diferentes tipos de, ya hemos visto, ¿no? Diferentes tipos de órganos, resaltando la parte cardíaca, siempre no dejando de lado, pero también hemos visto problemas gastrointestinales. Pacientes que, evidentemente, por la dificultad respiratoria, no llegan, digamos, a ingerir sus alimentos o hidratarse adecuadamente, pero presentan cuadros de descompensación relacionadas a deposiciones líquidas, ¿no? 4, 5, 6, 7 cámaras, o sea, evidentemente, ¿qué debemos hacer? Emplear antibióticos no es la respuesta, ¿no? Lo que deberíamos hacer y lo que sí consideramos en nuestros pacientes hospitalizados es hidratar, considerar la hidratación, la reposición volumen a volumen, lo que se viene haciendo. Hace poco hemos tenido una paciente que 2 días seguidos ha empezado a tener cuadros así, ya estando con cánula binasal, de posiciones líquidas constantes, ¿no? Que preocupaba quizás al personal de enfermería, ¿no? Pero nosotros como médicos consideramos el hecho de que por el proceso que lleva esta infección,
pueden presentar cuadros, no todos, pero pueden presentar cuadros de deposiciones líquidas, las cuales deben, digamos, suplirse con hidratación endovenosa, ¿no? Entonces, es un punto muy importante porque es una descompensación la que nos llevaría a que el paciente que no ingiera la cantidad de líquidos, que no repongamos endovenoso y por lo tanto llevar a la letalidad, ¿no? Por otras causas relacionadas a la infección por COVID, no oxigenatorias, sino descompensar por la parte gastrointestinal. A ver, personal médicos y enfermera de Hospital Perú que están en línea, no sé si hay alguna otra pregunta para poder seguir con la charla o agradecer, doctor, por la oportunidad. Permítanme tomar las palabras. Soy el coordinador de brigada de Hospital Perú de Lima. Hemos venido acá con 17 profesionales, entre médicos, enfermeras y tecnólogos médicos, y la verdad una experiencia bastante interesante trabajar en lo que es la parte de emergencias acá en el Hospital 3 de Iquitos, así como el Hospital Modular. Nos sirve mucho, hemos estado apoyando de manera externa, interna, y creo que con lo que usted está diciendo, yo sé que va a servir de mucho en la base profesional de cada uno del personal que en este momento estoy dirigiendo, a nombre de la GOF, doctor, que es la Gerencia de Oferta Flexible del Hospital Perú. Le agradecemos, ¿no?, por este complemento que nos está dando, que yo sé que va a ser un sostén bastante profesional para el desarrollo de nuestros médicos y también de las enfermeras, ¿no? Porque somos profesionales, los tecnólogos igual, y creo que por ahí desarrollamos siempre un trabajo organizado, ordenado y en equipo, ¿no? Y agradecido también por las autoridades de acá de la región que nos están apoyando al máximo en todo momento, y en usted en especial por la capacitación que de verdad sé que nos ha agradado, ha habido mucha expectativa y esperamos que nos siga apoyando, doctor. Sí, licenciado, agradecer por sus palabras y nuevamente incidir, ¿no? Si bien es cierto, esta patología, en cierta manera, se podría considerar, entre comillas, nueva, hay múltiples aportes actuales. Recordarles, colegas, que los aportes que podamos tener son en base a publicaciones científicas. Yo sé que de repente estaría de más, pero siempre hago la acotación. Mucha información hay en las redes sociales, mucha mala información hay en otras documentación, papers, PDFs, ¿no? Nosotros, como profesionales de la salud, debemos enfocarnos en orientar a la población, en orientar de manera adecuada, no más allá del prehospitalario, ¿no? A eso me refiero. Y cuando tengamos un paciente en el ámbito hospitalario, es decir, manejo hospitalario, debemos dar nuestro enfoque de una manera integral, como siempre les repito, ¿no? Es importante ver, suplir algunas necesidades que podamos tener. Hay veces que podemos tener incógnitas, preguntas que nos puede, digamos, dar cierta incertidumbre, pero para eso estamos, para orientar. Hay múltiples tipos de patologías. Hemos visto que en algún momento quizás, ¿no? El uso del metil a mayor dosis o el uso de antibióticos de amplio espectro. Tenemos la ventaja que en el e-salud podemos pedir procalcitonina, ¿no? Bajo la sospecha que podríamos tener una infección bacteriana, ¿no? Una procalcitonina negativa podría suspender el antibiótico, ¿no? A considerar. Importante ese aspecto, lo que menciona el licenciado, o sea, el compromiso que debemos tener, ¿no? El compromiso que debemos tener. Lógicamente, la idea de esto es justamente capacitarlos en el sentido de conocer algunos aspectos. Hemos visto, ¿no? Algunos aspectos a considerar en la norma técnica y la discusión con otros estudios, ¿no? La discusión con otros estudios. Estoy viendo en el chat que alguien pregunta, doctor, en el caso de vitamina C, ¿qué opinión tiene en cuanto al tratamiento? Ok, vitamina C. Es un aspecto también a considerar, ¿no es así? De repente en Lima también lo consideran como parte de la terapia. Sin embargo, yo les comento algo, o sea, nosotros legalmente, si nos queremos decir eso, legalmente, no hay un aporte científico avalado para la utilización. Al igual que la ivermectina, cuando digan, vamos a poner ivermectina, vitamina C, vitamina D, el uso de zinc o el uso de tiamina, doctor, eso no le va a hacer mal. Pero digamos, o sea, adquirir ciertos comportamientos sin base científica, o sea, como que estamos en cierta manera perdiendo de a poco, ¿no? Por esa razón, el tratamiento enfocado en un paciente por COVID radica en el uso de oxígeno. COVID moderado, radica en el uso de oxígeno, radica en esta suplementación,
Entonces, más allá también tenemos el uso de corticoide, una dosis recomendada, y el uso de un antitrombótico a considerar. Otros aspectos sintomáticos podríamos tener, pero es básicamente el oxígeno. Repito, algunos componentes vitamínicos, si bien es cierto, no hay un estudio actual que avale su utilización. Nosotros, por normativa legal, tenemos que utilizar o considerar lo que está en nuestra norma técnica o considerar algunos otros aspectos que los estudios nos dan como alcance científico. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, nosotros no normamos, al menos hasta ahora, hasta esta fecha, la utilización de la vitamina C. ¿Ok? Entonces, bueno, agradeciendo nuevamente la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? En la exposición. Estamos para servirnos, que estamos en el grupo de WhatsApp. Ante cualquier duda, en la brevedad será respondida. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, muchachos, por la participación. A descansar y buenas noches. Gracias por su participación. Saludos. Gracias a todos, buenas noches. Damos por culminada la presentación, agradeciendo al doctor Javier Achón. Un abrazo a todos, buenas noches. Gracias, gracias.